Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos, gracias a Japoma, a Froakie a nivel 50, ya que me la han estado pidiendo muchísimo en los comentarios de todos los videos. Pues dije, qué mejor que poder verlo de la mejor manera, con burbuja, surf y golpe aéreo SCP, que no te deja engañar, porque me gusta cómo es un gran spammer. Y sobre todo el ataque cuando salen los luchas, cuando sale Bastion, cuando sale Talonflame. Ya vas a estar viéndolo de una u otra manera con los equipos que aparecen en el AGBL. 115 en el ataque me parece muy grande. Si tuviese mucho más CP sería más enorme. En la defensa nos quedamos con 83 y en el HP la estamina 114, así que sí va a estar resistiendo cuando no sean muy efectivos. 10.000 polvos estelares y 25 caramelos su segundo ataque. Debilidades al ser un Pokémon de tipo agua, al planta y al eléctrico, y resistente al acero, al fuego, a su propio tipo y al hielo. Hoja aguda no es muy efectivo para Ferrothorn y lo único que le queda es Talonflame, a menos que vaya a entrar con Froakie, un básico por si las moscas, y va a estar siendo muy spammer. Le sacan a Hypno, gran tanque. A básicos con esos confusiones sí que le hacen mucho daño. Ya tiene casi el doble surf. No, creo que voy a utilizar el primer escudo, sería lo más necesario, ya que Puño Trueno es súper eficaz y al menos ya tiene casi doble surf y encima lo tiene con bonus stab. Y como les dije, tiene 115 en el ataque. Esto no crean que siendo para un Hypno, que es tremendo tanque, vaya a ser algo chico. Termina siendo la mitad de la vida, casi dejándolo muy tocado. De nuevo con el surf, lo malo es que está muy lag, creo que es su internet, por eso que le está colando muy rápido a los básicos. Cambia automáticamente a Talonflame y por eso que no te dejes sorprender si el CP hubiese tenido más. Para mí que lo hubiese bajado hasta la mitad y un pelín de más, solo un pelín. Pero con esto de los básicos, termina el último con Nidoqueen. Nidoqueen lo único que necesita es lanzar el colmillo veneno y esperar, a menos si es que le puede ganar con el burbuja, ya que le hace súper eficaz. Tiene que dejarlo demasiado tocado, o al menos con las calcinaciones poder bajárselo, ya que Tierra Viva no es muy efectivo al ser un Pokémon de tipo fuego volador. Tiene doblemente resistido. Colmillo veneno, llega con el siguiente Nitro carga, y como tiene el doble escudo, esto pinta demasiado mal en el primer combate. Froakie creo que no ha podido lucirse de la mejor manera, pero los demás combates sí, créeme que se va a lucir de una manera indescriptible, papá. Listo, nada más. Colmillo veneno, el primer combate no le ha salido como él esperaba, pero para mí que sí puede hacer algo. Destructor es un básico que no le va a servir para nada. Hidropulso también, como que mejor es llevarlo con el surf. 3, 15, 12 si lo vas a llevar a Greninja dentro de la Super, y 0, 13, 14 a nivel 41, que sería un pelín si es que lo vas a llevar con Insignia, o al menos lo vas a tener con XL a Greninja dentro de la 2500. Ya sabes que para la Master estaría más por decirte que sea el 100% de IV. Le sacan a Hunter un latigazo y le cambian automáticamente a Ray Steel. Menos mal que no salió el ataque. Ahora sí, esto pinta muy bien. El foco resplandor no es muy efectivo, ya que es un ataque de tipo 0, por más que tenga bonus stab. Y el onda certera tampoco, porque tiene esa parte volador, y por la parte del foco resplandor tiene la parte de fuego, así que no puede hacer nada más. Nitro carga es súper eficaz, y esto es la parte que más me gusta, porque a básicos de calcinaciones va a estar haciéndole mucho más de lo que le puede hacer con los ondas certeras o con los focos resplandores. No necesitó nada más. Tiene que salir con su último Poké Golbat. Sí que puede bajarle a básicos, pero lo va a necesitar al menos con el colmillo veneno para bajarlo mucho más rápido. Espero a que pueda hacer el pájaro osado. Ahora sí, si cuela el básico ya puede tener el pájaro osado, pero llega primero a quitarle el escudo. Tiene que sacrificar el escudo porque sí le puede quitar los dos, pero no quiere arriesgarse ya que tiene el colmillo veneno. No puede ser. Si el Mensus hubiese tenido el escudo, decide ir con todo con Ferrothorn, porque ya tiene el trueno que le hace súper eficaz por ser un Pokémon de tipo volador. Y eso sería todo para Golbat. Y al último le sacan de nuevo al papá, al Hunter, que a básicos del Garra Umbría va a poder estar llegando mucho antes a los puños sombra y también al bola sombra. Pero vean cómo aguanta, vean cómo aguanta. No le quiso dar a Froakie, llega el surf como para quitarle el último escudo. Tiene que ser el último Pokémon, así que tiene que darle el último escudo. Y al final Ferrothorn ya puede tener un trueno, puede tener un latigazo, cosa que el latigazo no le va a hacer nada por tener esa parte de veneno, así que trueno sería el daño más recomendable que le puede hacer. Y tiene dos escudos, no me vayas a decir que no vayas a escudar, porque ya sería la muerte. Bueno, tiene el trueno y termina ganando el segundo combate. Ojito a lo que hizo Froakie, sobre todo que está muy bueno, muy hermoso. Me ha gustado la miniatura. Like si te ha gustado la miniatura, y dejarme en los comentarios lo que tú quieras. Yo estaré respondiendo todo lo que aparezca ahí, y sobre todo los memazos que me dejan. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, papá, lo ha obligado a utilizar el doble escudo, pero ¿qué ha pasado? No, mira, ni siquiera puede lanzar un ataque, ni un solo básico, y qué casualidad que termina ganándole después el combate. Oh, casualidad, cosas de la vida, que ya lo tenía ganado y de la nada no ha podido ganar. No sé, tú déjame en los comentarios tus especulaciones, ¿por qué crees que ha pasado eso? ¿Qué es lo que ha sucedido? Si
te ha sucedido a ti, deja y descarga toda tu furia, porque no, en verdad es la primera vez que veo esto, pero tan malo de que el rival haya hecho eso. Bueno, no importa, golpe cuerpo, no es muy efectivo por ser un Pokémon de tipo acero, tiene que lanzarle el trueno, quizás vaya a lanzarle el latigazo por si acaso el trueno, cosa que mejor hubiese sido el latigazo ya que tiene bonus stab. Ese Lickitung es Shiny, para mí que es rango 1 porque está a nivel 50, sino para que llevarías tu Shiny, sino para presumirlo. Bueno, dale, golpe cuerpo de nuevo, no es muy efectivo, dale con el latigazo y le cambian automáticamente a Marowak. No, igual iba a poder resistir cualquiera de los dos ataques, ha drenado energía, tiene que cambiar automáticamente a Froakie. Y qué manera de lucirse de Froakie con los burbujas. No puede lanzarle el hueso palo porque es daño neutral, su mejor ataque sería el hueso sombrío y créeme que sí le va a hacer mucho daño. O el bola sombra, uff, no, lo deja pasar, quiere utilizar al último a Venusaur, pero detrás tiene al mejor. Y lo que no puede esperar un Venusaur es que pueda tener el golpe aéreo, otro ataque que le da cobertura. Mira lo que puede hacerle, súper eficaz, dejándolo demasiado tocado. Y Bomba Lodo sería el mejor ataque que le vayas a poder lanzar, a menos que quiera esperar a drenar la energía, primero sacando a Ferrothorn. Quiere hacer eso, quiere quitarle la energía y después cambiar porque ya tiene la ventana de cambio. Al final el Talonflame puede bajárselo a básicos. Con los calcinaciones no es muy efectivo, ya no tiene energía, se lo puede bajar a básicos, pero va sobrefarmeado demasiado bien. Un escudito no estaría nada mal y todo va a depender de lo último que pueda hacer. Va a cambiar de Pokémon automáticamente, el golpe cuerpo sí que le va a doler, tiene que llegar antes al nitro carga porque calcinaciones sí que está haciendo mucho daño. Y esa es la mejor manera en la cual pueda ganar este combate. Ahora si se vuelve a colgar así como estuvo hace rato, pues ya ni sabría qué pensar de esto. No puede ser, nitro carga llega primero, eso está muy bien. Golpe cuerpo le va a hacer daño neutral, va a necesitar al menos 3 golpe cuerpo para decir que puede ganar o que tiene una victoria casi segura, porque no ha utilizado los escudos, llega con el nitro carga, no importa que vaya a escudar. Los calcinaciones hacen su trabajo y ya está. Utiliza el último escudo, ya no tiene nada más que hacer y va a estar llegando primero con los calcinaciones. Un calcinación creo que lo dejaría a un PS de vida, creo que le va a dejar muy tocado. Sí, lo deja muy tocado y ya tiene el pájaro asado para cualquier cosa que entre, termine ganando. Y mira, ¿qué le está lanzando? Un pájaro asado. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? No, creo que ahí sí ya no apretó. No, ya bueno, termina ganando porque el pájaro asado. Oye, cosas así te ponen nervioso, me da ansiedad, güey. Vamos con el cuarto combate, a ver si lo puedes sacar de la mejor manera. Ferrothorn versus Medicham. Eso es muy bueno a básicos que puede hacerle. No empezó muy bien el así que cambio automáticamente. Le sacan al Stunfisk. Avalanche, súper eficaz. Debilidad por 2, por la parte de fuego y por la parte de volador, así que utiliza el escudo. No sé cómo le está robando los básicos demasiado rápido. Para mí que la animación está demasiado tardía, pero ya tiene el doble nitro carga, así que va a quitarle el escudo 1 a 1. Sí o sí tiene que quitarle el escudo, sea como sea, este o con el otro, porque ya ha utilizado el primer escudo. Llega con el siguiente nitro carga. Dale de nuevo que no soy yo, dale de nuevo que no es mi cuenta. Hazle sin respeto, nitro carga, súper eficaz. Le queda un escudo, le sacan a su Merrill. Tiene 3 básicos, 4 básicos. Yo hubiese farmeado un poquitito de más, que llega el quinto con el rayo hielo, dejarme muy tocado, esperar la ventana del cambio o hacerle... ¡Uy! Lo dejó pasar. Hubiese hecho el cambio de una buena vez, sabiendo que vaya a utilizar el escudo. Tiene que hacerlo demasiado rápido. Le lanzan rayo hielo. Ferrothorn va a hacerlo a básicos. Ya sabe de que el hidrobomba lo puede resistir, el Carantoña lo resiste, el rayo hielo lo va a resistir por su parte a cero, así que no necesita escudar esto. Cualquiera de todos los ataques que tiene lo va a estar resistiendo muy bien. Y ya tiene un latigazo y un trueno. Dale que no soy yo, dale todo. Y sé que el último no sé si lo voy a utilizar, pero tiene que quitarle el escudo para que Froakie al menos con un golpe aéreo pueda darle la cereza al pastel. Por eso le lanza el latigazo que le quita el último escudo. Y sé que Froakie va a ser el héroe del combate, sé que Froakie lo va a hacer, lo sé que Froakie va a hacer. No, ya le quitó. Ah, está esperando que pueda utilizar su ataque para que sí, ya no pueda utilizar. Va a necesitar 2 para al menos un psíquico y el otro psíquico también, ya lo tiene. Ahí está, Froakie va a ser la cereza del pastel. El golpe aéreo es súper eficaz y el surf, pues ya ni nada que hacer. Ya con esa hervida que tiene es suficiente para que pueda ganar el psíquico. Sí que hubiese hecho mucho daño, pero tenía un escudo adicional y con eso termina ganando el combate. Del primero no le fue bien, pero a partir de estos combates sí que le ha ido bastante bien. ¿Y qué pasa? Que Japoma no ha tenido el quinto combate, así que le estoy trayendo una recopilación de lo que teníamos con Greninja a nivel 50. Y no te vayas porque Greninja sé que se puede lucir. Le sacan a Mewtwo, esto ha sido de la temporada anterior, así que no te preocupes porque Greninja sí que se ha lucido y de la mejor manera, teniéndola a nivel 50. Y si todavía no has visto el video de Greninja a nivel 50, pues te lo voy a estar dejando acá arriba y también te lo voy a repetir por si acaso terminando el video, que este es el último combate para que puedas ir a verlo. Sé que te ha gustado Froakie, sé que la miniatura
que ha estado muy dulce y sé que tienes mucho que decir acerca de lo que ha pasado en el segundo combate. Así que déjame todo eso en los comentarios, que yo te voy a estar leyendo qué es lo que ha pasado, qué es lo que crees que ha sucedido y sobre todo a ver qué solución se le puede dar. A ver si Niantic tiene algo por ahí que nos vaya a sorprender, porque sobre todo va a venir una liga y pues hay que ver todo eso. Bueno, tiene a Metagross, este Tajo Umbrío, así que le va a doler mucho más, súper eficaz. De nuevo, no puede ser que le haya dado de la mejor manera. Greninja también estuvo muy bueno. Papá, qué dañazo a Metagross y lo único que le queda es Kyogre. Ya nada más que hacer, dale el Cometa Draco y se terminó el combate. Que te lance lo que te le quiera lanzar. El Ventisca igual te hace daño, pero sé que testeado puedes resistirlo, así que no hay problema. Surf no es muy efectivo. Cometa Draco para los cuates por si acaso está sobre farmeando. Le quiero dar cabeza de hierro porque es cuate, porque es crack. Le hice Japoma el crack, pero Japo para los cuates. No, se lo va a farmear, ya no importa que le deje pasar. Y al último tiene su mejor Poké, Excadrill, de la mejor manera, con el cual te vas a divertir, con el cual vas a disfrutar. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise toda la vez que subo un nuevo video. Yo soy José Edu, este es José Edu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!